Lo dijo en la primera hora. 7:40 en la mañana. La abogada María Fernanda Rivadeneira. ¿Cómo le va? Bienvenida, buen día. Buenos días a ustedes, Fabricio. Buenos días, Belkis. Buenos días al país. Gracias, abogada. A ver, ¿le digo consejera o le digo vicepresidenta ya en este momento, abogada Rivadeneira? Me dice como usted me quiera decir, María Fernanda, consejera, vicepresidenta. El pueblo ecuatoriano a mí me eligió para ser consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y mis compañeros, en base a un apoyo, a que creen en mis capacidades para poder llevar estas funciones, pues me han elegido vicepresidenta. Correcto. O sea, con lo que ha ocurrido esta semana, usted asume que su condición de vicepresidenta, al igual que la de Hernán Ulloa Ordóñez como presidente del Consejo, está en firme. Esa condición de presidente y de vicepresidenta, tanto de Hernán Ulloa cuanto de María Fernanda Rivadeneira, ¿está en firme? Por supuesto, desde el día 9 de febrero, en el cual nosotros tomamos la decisión. Quiero decirle que el cargo de presidenta y el cargo de vicepresidenta o de presidente o vicepresidente es un cargo que se le otorga el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No se lo otorga el pueblo ecuatoriano. Aquí se está tergiversando mucho de que ese cargo le pertenece a alguien. No, ese cargo es un cargo de confianza, en el cual son los mismos consejeros los que a través de su apoyo, de su voto en el Pleno, eligen quién va a dirigir, en este caso, los destinos administrativos del Consejo. Y vemos cómo la expresidenta cometió muchas irregularidades. Vemos cómo la expresidenta abusó de la confianza de sus compañeros consejeros. Vemos cómo la vicepresidenta, su único plan ha sido destruir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no queriendo designar autoridades. Yo creo que hay muchísimas actuaciones que ahondaron no solo en una crisis institucional, sino que era nuestra labor y nuestro más bien el momento que teníamos que tomar la decisión por el bien del país. No íbamos a permitir que se elijan autoridades a dedo, no íbamos a permitir esa falta de transparencia, no íbamos a permitir esos abusos y no seguiríamos permitiendo que se le haga daño al país. Consejera, buenos días. Yo quisiera consultarle si dado lo ocurrido en las últimas horas, podríamos hablar de que, como se plantea en el título de esta entrevista, se ha puesto punto final a esta crisis interna en el Consejo, y lo digo porque en las últimas horas varias notas de prensa recogen que la minoría al interior del Consejo de Participación Ciudadana buscará ratificarse en el hecho de que ellos siguen siendo autoridades de la institución y todavía falta resolver este tema desde el ámbito de lo legal. Bueno, primero, desde el ámbito de lo legal está ya terminado. Desde el ámbito de lo moral y de lo ético, yo creo que quizás se entendió que no cuentan con el respaldo de los consejeros, quizás se entendió que hay un tema más allá, que es una institución tan noble como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque, por ejemplo, la expresidenta, que casi nunca iba a trabajar, resulta que estuvo 8 días pernoctando dentro del Consejo de Participación Ciudadana. O sea, así de graves son las situaciones y así de grave fueron aferrarse a un cargo que no le pertenece. Usted dice que casi nunca iba a trabajar. Entiendo que Sofía Almeida estaba embarazada e incluso tenía licencia por maternidad o estaba con horario de madre lactante. No sé cómo se estaba manejando esto en la situación de Sofía Almeida, consejera Rivadeneira. Gracias por esa pregunta y por poder aclararlo. Usted sabe que todos los consejeros tenemos a alguien que nos supla para cuando nosotros nos vamos, cuando tenemos algún tipo de enfermedad, cuando pasan estas situaciones propiamente de las mujeres que damos a luz, que tenemos nuestro derecho de maternidad, cuando algún consejero se va también de vacaciones y pueda suplirlo o pueda reemplazarlo el suplente durante un tiempo y un lapso. Resulta que ella, por 2 ocasiones, después de haber dado a luz
renuncia a su derecho de lactancia. ¿Cuál ha sido su afán de renunciar a ese derecho, a su derecho de maternidad? Ahí sí, pregúntelo a ella. Pero el hecho de que haya renunciado no quiere decir que vaya a trabajar. El hecho de que haya renunciado, usted vio que nosotros dijimos, inclusive denunciamos, de cómo se cobran residencia cuando se trabaja desde su casa, o supuestamente se trabaja desde su casa, al interior del pleno del consejo, perdón, del consejo mismo, no del pleno, de la institución. Habían muchas quejas por parte de los funcionarios, que era un tema de que desde los documentos no iba ni siquiera a firmarlos al consejo, sino que había que írselos a dejar a la casa y que tenían que esperar horas hasta que se despertara para que pueda firmar un documento. Estas cosas son que ahondaron mucho más funcionarios y servidores públicos dentro del Consejo, que yo creo que en este momento ya están respirando tranquilo, porque lo que se necesita es una cabeza que vaya a trabajar, una persona que vaya a cumplir con sus funciones y que no haga daño más a la institución y al país. Recuerda que nosotros vamos de procesos de escándalos en escándalos, y nosotros lo único que queremos hacer es trabajar. Al menos yo sí voy a hablar a título personal. Esta consejería que llegó el 13 de junio del 2019, que me posesioné como consejera, ha demostrado trabajo, voy a seguir demostrando trabajo y voy a enfrentar todas las situaciones. Quizás en algún momento puede ser más fácil unirse a cualquier situación, no decir nada y quedarse callado. No, yo le he dicho al pueblo ecuatoriano que sin temor denunciemos cada acto de corrupción, sin temor he denunciado todos los actos irregulares que se pretenden ir en contra del país. Consejera, usted decía hace minutos que en el ámbito de lo legal el tema ya está resuelto, pero yo ahora le consulto, Sofía Almeida y David Rosero no podrían recurrir de alguna manera en su momento a la Corte Constitucional, por ejemplo. Querida Belkis, todos los ecuatorianos podemos recurrir a todos los recursos que nosotros creamos. Mañana yo le puedo plantear algún tipo de denuncia a usted sin ni siquiera tener absolutamente nada que ver. Eso es nuestro derecho. De ahí a que eso prospere, de ahí a que exista una falta de acusación, de ahí a que exista una calumnia, eso pues ya es situaciones de la otra parte que quiera realizar otro proceso en base a las falsas afirmaciones de las personas. Pero por eso vivimos en un país constitucional de derechos y justicia. Usted puede, y todos los ecuatorianos pueden plantear todos los procesos del mundo, dentro del ámbito nacional como internacional. Si se quiere plantear, pues eso es su legítimo derecho. Pero de ahí a que se acepte o que tenga la razón o que una sentencia le dé favorable, un fallo cuando no existe ninguna prueba, cuando no existe el derecho, cuando no se ha vulnerado ningún derecho, pues realmente yo creo que más bien gastarían un tiempo que lo que tienen que hacer es ya ingresar a las sesiones del Pleno y si tanto quieren o aspiran, pues poder trabajar para el pueblo ecuatoriano. De hecho, ustedes, entiendo, ayer tuvieron una sesión de pleno. En esa sesión de pleno, esto informó el consejero Hernán Ulloa. Hoy se aprobaron las reformas al reglamento para designar al próximo Contralor General del Estado. Esa sesión de pleno contó con 4 de 7. ¿Los otros 3 no estuvieron o sí participaron, consejera Rivadeneira? Nosotros hemos venido sesionando desde al día siguiente de la toma de posesión de las nuevas autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nosotros no decimos una cosa y hacemos otra. Dijimos que veníamos a trabajar y hemos estado trabajando. Desde las convocatorias ya del presidente Hernán Ulloa, los consejeros Rosero, Almeida y Dávalos no se conectan. Antes decía que había que era inaudito que las personas que no quieren trabajar, cuando yo particularmente estuve con COVID, y se los notifiqué debidamente,
aún así querían obligarme, estando enferma, a poder asistir a los plenos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así de inaudito ocurrían las cosas, pero bueno, más allá de esto, no han ido a trabajar, tendrán sus razones, al pueblo ecuatoriano tendrán que explicarle por qué no acuden a trabajar, a poderse conectar inclusive por la virtualidad, porque nosotros todavía no estamos haciendo plenos presenciales, esperamos esta semana, porque usted sabe que dentro de las oficinas del Consejo no se brindaban las garantías. Yo particularmente tuve que llamar al ECU 911 aproximadamente a las 5:30 de la tarde, porque las personas que había llevado la expresidenta eran personas que nos estaban empujando, insultando, agrediendo verbal y físicamente. Y tuve que llamar a la Policía Nacional, yo al ECU 911, y queda en registro, porque lo que estábamos viviendo era terrible. Las situaciones que vivimos adentro del Consejo el día 9 de febrero creo que no llegaron a más, porque nosotros valientemente dijimos que no íbamos a seguir las provocaciones, que lo único que querían era quizás hasta, no sé, lamentar vidas humanas al interior. ¿En qué consiste esa reforma al reglamento para el proceso de selección de la autoridad de la Contraloría General del Estado que ustedes aprobaron ayer, consejera Rivadeneira? Bueno, varias reformas importantes, y gracias por esa pregunta, porque yo creo que hay que clarificar. Este nuevo reglamento, estos cambios fueron sustanciales para que el proceso sea transparente, para que se pueda elegir al mejor ciudadano, al más probo, y garantizar que esto no será un direccionamiento, sino al contrario, que va a tener, que el pueblo ecuatoriano tenga la garantía que va a ser un proceso diferente. Primera cambio que se lo realizó es que antes se establecía que el presidente o la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social iba a enviar una terna para que se pueda elegir de esa terna al secretario de la Comisión Técnica. ¿Quién era la Comisión Técnica? La Comisión Técnica era o son quienes van realmente a ejecutar el proceso, es decir, quienes van a revisar las carpetas, quienes van a establecer los puntajes, quienes van a tener antes las preguntas o ya la evaluación escrita, quienes van a tener toda la información antes y que no debe de filtrarse, y mucho más el secretario, porque usted sabe que el secretario da fe y tiene y guarda toda la documentación. Entonces cambiamos eso para que no sea ni el presidente ni la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social quien elija al secretario, quien designa al secretario, o quien a través de una terna envíe a esta persona y después pueda hacer un lobby político para poder elegir al dedo al interior. No. Se cambió para que sean los mismos miembros de las comisiones ciudadanas de selección quienes puedan elegir a su secretario y tener la garantía que no se va a meter la mano en esta designación. Una. Dos, estamos estableciendo un caso práctico, porque las personas que concursen para ser contralor le deben demostrar al país que efectivamente conocen y saben del tema. No es que se aprendieron las preguntas con sus respuestas ese día o días antes para poder ir al examen y saquen 100 sobre 100. Otra de las reformas es que cuando se establecía la experiencia específica, mire qué audaz que se realizaba este concurso, para un concurso igual. Si usted ve el reglamento anterior con el reglamento del señor Poli, es exactamente igual. Tan igual que ni siquiera las comas y los puntos se han diferenciado, porque son exactamente igual. Y ahí se le otorgaba a la experiencia específica 15 puntos. ¿Y sabe cuál es la experiencia específica? Aquellos que hayan trabajado en la Contraloría General del Estado. Y por eso, lamentablemente, por eso es que muchos de las personas no tenían en equidad de género su misma
su misma oportunidad, porque yo el hecho de que haya trabajado en otra institución o que esté trabajando en una institución privada no quiere decir que no conozca, que no sepa sobre todos los temas de la Contraloría. Yo creo que no hay solo que decir que estamos en equidad de género o que estamos en equidad de condiciones y que todos somos iguales ante la ley, sino que hay que demostrarlo. Esa experiencia específica no va a ser de 10 puntos, sino será de 5 puntos, lo máximo que podrán alcanzar aquellas personas que tienen este tema, ¿no? Otra de algo que se estableció es que se debe de entregar el certificado de la UAFE para saber que no hay ningún tipo de dineros que pertenezcan a estas personas producto de algún tipo de lavado de activos. Yo creo que esa es una situación importante. Otra de las situaciones que nosotros establecimos dentro de las reformas es que no se van a entregar las preguntas. No se van a entregar las preguntas. Que las preguntas, los postulantes irán sin tener 48 horas antes el banco de preguntas. Sabremos si estos postulantes saben. Otra de las garantías que tenemos con este concurso transparente es que todo, absolutamente todo, desde las comisiones ciudadanas de selección cuando van a calificar las carpetas hasta la culminación de este proceso, va a ser obligatoriamente transmitido. Así como los plenos serán obligatoriamente transmitidos en el momento de las pruebas, en el momento de las calificaciones también, porque puede ser que rindió una prueba mala, pero resulta que le calificaron 100 sobre 100. Entonces, la garantía será en la transmisión directa y obligatoria en todo este proceso. Consejera, brevemente, yo quisiera un criterio suyo respecto de un tema que se registró esta semana. El Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea calificó a trámite 2 solicitudes de juicio político que fueron presentadas en un caso, una contra todos los consejeros de Participación Ciudadana por iniciativa de los asambleístas Ricardo Vanegas y José Chimbo, y de otro lado otra solicitud pero dirigida a 4 consejeros. En estas 2 usted figura como interpelada. Tendrá que seguir su curso al interior de la Comisión de Fiscalización que lleva adelante estos procesos, y en las últimas horas el presidente de esa comisión había advertido de una supuesta intención de determinado sector de buscar la forma de que se agiliten esos procesos de juicio político de manera que lleguen a ser tratados con cierta prioridad. ¿Qué lectura le merece este tema? Bueno, usted ya lo ha dicho, ciertos sectores políticos están sumando esfuerzo para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no solo se elimine a los consejeros que estamos trabajando por el país. Me atrevo a decir que hay mucho desconocimiento por parte de los asambleístas de las situaciones reales en las que nos encontramos, de quienes realmente están impidiendo los concursos, pero creo que también es una oportunidad para demostrarle a los asambleístas y al país que esta consejería ha cumplido de forma total en sus funciones y que al contrario se ha tenido que enfrentar a situaciones que ya configuran o establecen ya atrozmente atentatorios contra el país. Creo que es una oportunidad para demostrar cómo se han incumplido sentencias legítimas de autoridad competente por parte de una decisión que la tomó la jueza de Quitumbe. Mire que yo tengo esa sentencia desde el 24 de agosto del 2021 y se negaron a cumplirla. Ya este expediente fue enviado a la Fiscalía General del Estado. ¿Y sabe qué era lo que yo estaba pidiendo? ¿Qué información yo requería que se me entregue? ¿Cómo se elaboró el reglamento para la Contraloría General del Estado? Y resulta que yo, consejera, que tengo que tomar la decisión, nunca tuve los documentos debidamente certificados, no tuve ningún acta de las supuestas sesiones que se realizaron. ¿Y por qué se ocultaron los documentos? Simple, porque se ocultaba toda la trama que hicieron para poder elegir a un nuevo Carlos Polit con 100 sobre 100. No es algo que me cause, no sé, un tipo de
de desquebramiento, al contrario, yo lo veo como una oportunidad. Mire, estamos por terminar este proceso durante estos 4 años que fuimos elegidos por el voto popular. Y yo le quiero dejar al país la designación de autoridades transparentes. Si eso a mí me cuesta el puesto, así como yo denuncié a Cristian Cruz por su carnet de discapacidad, si eso me costó inclusive el poder ser sentenciada a 6 meses de prisión, lo enfrentaré como he enfrentado todas las situaciones en mi vida, pero va a ser una gran oportunidad para desenmascarar todas las malas acciones que se vienen haciendo en contra del pueblo ecuatoriano. Y esa será mi gran satisfacción. Oiga, un par de cosas finales. El reglamento o las reformas reglamentarias las están haciendo ustedes, y le hago esta pregunta porque el asesor de Sofía Almeida, en una entrevista que está difundida en YouTube, denunció que los reglamentos los está haciendo el Ejecutivo. ¿Es cierto eso, abogada? No los está haciendo el Ejecutivo. Yo particularmente hice esas reformas y los sustenté antes de que hicieran la barbaridad de este reglamento igual que el de Polit. Segundo, gracias por esa pregunta. A mí me parece gravísimo lo que está pasando de este señor, que siempre lo cuestionamos. Ojo, un señor que no tiene un título de tercer nivel, fue siempre, desde el día 1, el asesor de Sofía Almeida. Desde el día 1 ha sido el asesor. ¿Quién tiene un asesor que no tiene un título de tercer nivel? Creo para hacer estas situaciones de enlace que vimos, y que ahora se dice que no conocía la señora Almeida. Conocía por demás. Y eso lo digo porque resulta que cuando se reunieron, ahí dice claramente, él dice que fue con el papá de la señora Almeida. ¿Qué tenía que hacer el padre de la señora Almeida en una reunión supuestamente institucional? Institucional lo digo porque estaba otro asesor de ella, que era el señor Portalanza, acudió el secretario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o el exsecretario, el señor Chiriboga, y acudió el asesor o el director de asesoría jurídica. Así de grave han sido las situaciones de esta expresidenta Almeida. Créame que son cosas que ya salen hasta de la impresión. Siempre dije que no podía haber más acciones que puedan trastocar la institucionalidad o que puedan trastocar el Consejo. Y cada vez se escuchan peores cosas. Y lo último, ¿qué piensa usted de los vientos y de las voces que piden la desaparición del Consejo, o que por lo menos le retiren la atribución constitucional de elegir autoridades de control? Porque está claro que este Consejo ha estado plagado y marcado por la polémica, María Fernanda, usted lo sabe. Este Consejo, me parece que usted y Sofía Almeida, corrígame si estoy equivocado, son las únicas que se mantienen desde que comenzó este Consejo entre mayo y junio del 2019. 5 consejeros han sido censurados y destituidos, polémicas internas, no han avanzado en los procesos. Para un buen segmento de la opinión pública, el Consejo no ha justificado su existencia, y por eso hay voces que piden su eliminación, o por lo menos que le retiren la facultad de designar autoridades de control. ¿Usted cómo ve eso? Con esto cierro, María Fernanda. Querido Fabricio, sí, hay voces. Inclusive leí su Twitter hace algún tiempo, hace unos días atrás, que dice se tienen que ir todos, porque todos han incumplido. Yo creo lo contrario, porque hay un desconocimiento de todas las acciones que ha venido emprendiendo, al menos esta consejería. Yo sí quiero ser enfática. Para mí entonces hubiese sido más fácil, pactar entre gallos y medianoche toda esta serie de irregularidades y quedarme callada. No. Yo no fui al Consejo de Participación Ciudadana y no he estado en el Consejo de Participación Ciudadana para callarme sobre todas estas irregularidades. Yo he sido parte del día 1, sí. Yo quiero decirle al país que he garantizado en todas mis actuaciones un cumplimiento total de mis funciones. Es más, yo quiero
también decirles que el día en que nosotros salgamos de este consejo, le entregaremos las 10 autoridades que ahora faltan y le entregaremos autoridades transparentes. Y estoy segura que el pueblo ecuatoriano sentirá esa satisfacción del deber cumplido. Y ahí dirán, definitivamente, este Consejo de Participación Ciudadana sí sirve. Lo que no servían son esos malos administradores, son esos malos administradores que estuvieron todo el tiempo, que lo único, ¿sabe cómo llegaron? Con acuerdos y componendas. Para eso yo no me prestaba. Yo no me iba a prestar jamás para estar en una mayoría de componendas. Si es una mayoría en donde los acuerdos son por el país, pues bienvenido sea. Muy bien, abogada, gracias por el tiempo, que tenga un buen día, muy amable. Gracias a ustedes, un Muy buen gentil. día al país entero. A María Fernanda Rivadeneira, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, vicepresidenta del organismo a partir de esta decisión adoptada el miércoles de la semana anterior. El organismo ya ha comenzado a tomar decisiones, pero claro, bien Belkis anotaba, y la propia consejera lo reconocía, hay otros recursos que los otros 3 consejeros podrían presentar a nivel jurídico. Mientras tanto, las cosas entiendo que están dadas. Y como yo he planteado a lo largo de estos días, para mí la salida, más que jurídica, es política y termina siendo así. Veamos qué pasa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.